Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues bueno, yo soy Lilian y hoy les vengo a hablar de un tema muy interesante que salió a la luz estos días para mí y percibo que para otras personas en el mundo, porque bueno, sabemos que estamos en Mercurio retrógrado y pues los movimientos de los planetas nos afectan a cada uno de diferente manera, pero por lo que yo siento o lo que yo he visto a través de post es que hay una energía en común, ¿no? Que nos ayudan a evolucionar un tema o diferentes temas, cada uno a lo que puede mirar, pero hay como un común denominador. Entonces, bueno, ¿de qué les voy a hablar hoy? De la culpa y los accidentes en nuestra vida. ¿Por qué es importante? Bueno, para empezar, les cuento que en el campo cuántico realmente no existen accidentes. Ajá, el campo cuántico pues es todo este lugar interdimensional. Nosotros vivimos en diferentes dimensiones, se dice que vivimos en la tercera. Hoy realmente no me voy a meter mucho en esto de la física cuántica porque creo que por ahí no va. Sin embargo, bueno, lo que yo les puedo decir es lo que como terapeuta, como consteladora, como tarotista, he mirado en consulta. Y para mí era todo no sé, un enigma este tema de los accidentes, ¿no? Porque te caes, porque los choques y demás. Y bueno, hay diferentes perspectivas. Sin embargo, creo que todas confluyen más o menos en lo mismo. Cualquier cosa que te acerque más a la muerte, obviamente te aleja de la vida. ¿Y por qué elegimos la muerte? Bueno, creo que hay diferentes razones, pero en general es porque creemos que nos la merecemos de algún modo. Esto puede sonar un poco loco y desde el lugar consciente esto pues no está ahí, ¿no? Yo no digo, ay, no, me quiero morir. Pero muy probablemente detrás hay una idea de que hiciste a lo mejor algo muy malo y por lo tanto mereces un castigo. Y dependiendo del nivel de culpa que tú sientas, ese castigo va a ser, ¿no? Entonces, la culpa pues es algo con lo que hemos crecido, ¿no? Realmente nacimos ya con culpa, con todo este tema de el pecado original y que debemos expiar nuestros pecados y que Cristo y la cruz, Él iba cargando los pecados de toda la humanidad y que era la manera en la que él tenía que sufrir. Bueno, hoy no voy a hablar de la religión, sin embargo, creo que todos tenemos muy metido en el inconsciente la culpa. Creemos que si hacemos algo malo, automáticamente debe haber culpa en nuestro cuerpo para poder expiar ese pecado. Ajá, o sea, mientras más culpa yo siento, ese pecado va disminuyendo en gravedad y cada uno va a tener diferentes percepciones de lo que es un pecado. Hay personas que pudieran asesinar a alguien sin sentir la más mínima culpa y hay personas que pudieran haberse equivocado al realizar un examen y sentir una culpa extremadamente grande. Entonces, les digo, la culpa va a depender de tu crianza, de tu educación, de los conceptos de nacionalidad de tu país, de tu religión, etcétera. Ajá. No diría que la culpa es un sentimiento inútil, porque al final a ti te ayudó a trabajar algo. O sea, si sabes mirarla, si sabes reconocer que en ti hay culpa, con el tiempo puedes trascenderla, transmutarla y empezar a ver las ganancias de tener culpa. En algún punto tuvo que haber tenido una ganancia, si no, ¿para qué la tengo? Pero créanme que la ganancia nada tiene que ver con eso a lo que yo le llamo pecado ni con lo que hice. Si yo me siento culpable por algo y, y siento que teniendo esa emoción dentro de mí, esa situación va a ser pequeña, pues realmente no. Ajá. Lo que pasó, ya pasó, ocurrió y yo no tengo modo de cambiarlo.
Sin embargo, tengo la sabiduría o puedo tener la sabiduría para cambiar la manera de mirarlo. Y la realidad es que muchas veces nacemos con culpa. Ajá, desde el punto de vista de las constelaciones, muchos niños nacen ya con culpa de vivir, ¿no? La culpa pudiera haber sido ocasionada por algún aborto en el vientre y entonces es como, ¿por qué mis hermanos no pudieron vivir y yo sí? Ajá. O temas de que alguien murió en la familia, culpa de mamá por haber abortado a esos bebés antes, culpa de alguien que percibieron alrededor. Entonces, la culpa es un tema definitivamente que está en boga en todo el tiempo en nuestra vida. Y les digo, nos podemos a veces sentir culpables porque no hicimos algo bien, porque no nos sentimos capaces, porque no nos sentimos suficientes, culpa porque no busqué la aceptación de alguien más, es decir, culpa por haber sido yo misma. Entonces, creo que este movimiento nos está llevando a deshacernos de esas culpas, porque hoy por hoy la culpa es algo que sí, la elegiste de pequeño, tus padres la activaron en una herida de humillación y te dijeron, esto estaba mal y como está mal tienes que sentir culpa y te voy a castigar por haber hecho algo mal. Entonces, yo hago algo mal, me equivoco, tiro las cosas, me comporto como no debería de comportarme y entonces automáticamente viene un castigo. ¿Y qué pasa? Que al trasladarlo a la vida de adultos, nosotros vamos por ahí todo el tiempo pensando que merecemos un castigo. Y adivinen qué, ese castigo llega de maneras impresionantes. Les digo, una de ellas son los accidentes. Ajá, estos que llamamos accidentes muchas veces tienen que ver con culpa. Yo diría que en su mayoría de las veces tienen que ver con culpa. Y a veces son cargas que venimos arrastrando desde pequeñitos por haber hecho algo que consideramos inapropiado. Debo decirles, por ejemplo, en mi caso y en mi historia, que es siempre de la que les puedo hablar, yo de pequeña tenía como 3 años, cuando en una ocasión, jugando con primos, corriendo, eh, uno de mis primos metió un dedo a la puerta cuando estábamos corriendo y yo la cerré porque tenía miedo de que me atrapara. Obviamente el miedo de una niña que está jugando. Y bueno, pues este primo eh, tuvo un desprendimiento de una falange. Literalmente se le cortó el dedo. ¿Y qué pasó? Que en ese momento yo me sentí extremadamente culpable. Ajá. Y la realidad es que yo no me di cuenta de cuánta culpa sentía hasta hace unos años. Yo seguía sintiendo culpa por haberle cortado el dedo a mi primo cuando tenía 3 años, en un accidente jugando. Claro, yo elegí esa experiencia porque además yo vine muchísimo a trascender culpas. De hecho, tuve una situación de nacer con culpa y se me activó aún más la herida a esa edad. ¿Y qué pasó? Que como yo sentía muchísima culpa, seguía atrayendo eventos que me causaran más culpa. Entonces pasé por una serie de situaciones a lo largo de mi vida en las que me iba sintiendo más culpable. Ajá. Me pasaba esto, me pasaba aquello, cosas que a lo mejor pudieran parecer accidentes, situaciones azarosas, pues no lo eran. Hasta que de pronto un día yo me senté a analizar esta situación de que yo seguía sintiendo culpa y que claro, lo que estaba ocasionando hoy en mi vida, afortunadamente no me ocurrió algún accidente muy fuerte, salvo hace 7 años, un asalto que también tenía que ver con culpa, pero hoy por hoy creo que el lugar que más estaba afectando en mi vida el sentir culpa eran mis relaciones de pareja. Y podríamos decir que tiene que ver una cosa con la otra. Pues bueno, cuando empiezas a sentir culpa y culpa y culpa y más culpa, llega un punto donde dices, merezco demasiado castigo. Y además, tenemos mucho el chip o la programación de que si nosotros hicimos algo malo, por ejemplo, nuestros padres pudieron habernos dejado de hablar,
pudieron habernos quitado cosas, nos miraban mal o te decían, si haces esto mal, ya no te quiero, si lloras, ya no te quiero. Entonces, ¿qué pasaba? Que nosotros, además de sentir que merecíamos un castigo, también decíamos automáticamente, ya no merezco amor. Si hago algo mal, yo ya no merezco amor y merezco ser castigado o castigada. Entonces, ¿qué pasó? Pues que yo, a lo largo de mi vida, acumulé culpa tras culpa tras culpa y más eventos atraía que me generaban culpa, hasta que un día decidí que ya no merecía amor. Claro, esto es un tema que venía arrastrando desde, les digo, tiempos inmemoriales, pero se fue reforzando y se fue reforzando hasta que yo dije un día, yo no merezco amor. No, no lo sabía, no, no era consciente de ello, pero cuando empecé a tener problemas de relaciones de pareja, de hecho siempre las tuve, ¿no? Tenía muchos hombres en mi vida que no se querían comprometer conmigo en una relación estable. Muy al principio de mi vida sí, pero después empezaron a reflejármelo cada vez más, cada vez más. Entonces, para mí fue muy evidente que no dejaba que las personas se acercaran a mí, que no tenía amigos, que no tuve amigos muchas veces desde pequeña porque yo sentía que no merecía amor, que no merecía ser abrazada, ni cuidada, ni protegida, aunque todo mi ser lo pidiera por fuera, en realidad mi inconsciente decía, no lo mereces. Es por eso que hoy les digo que los accidentes pudieran ser, y mientras más fuertes, imagínate el grado de culpa. Incluso hay una película que se llama La cabaña, que nos habla de un papá que vive desde muy pequeño con la culpa de que él mató a su padre. Y cuando él es papá, de pronto tiene un accidente con uno de sus hijos, trata de salvarlo, pierde a otro de sus hijos y la secuestran y muere. Entonces, analizando esta película, fue muy claro para mí que esta persona había traído esa situación porque sentía culpa. Ajá, es como yo no me merezco esta vida tan maravillosa que tengo, esta esposa, estos hijos maravillosos, y necesito un castigo por lo mal que me porté cuando era pequeño. Y bueno, él lo mató porque su padre era alcohólico y los golpeaba. Y tú podrías decir, bueno, lo normal es que sí, sí se lo merece, ¿no? Por haber hecho eso. Pues bueno, yo creo que nadie se merece no ser amado independientemente de lo que haya hecho en su vida. ¿Por qué? Porque todos somos seres duales y tenemos una oscuridad y tenemos una luz. Nadie es bueno ni malo, ni totalmente bueno ni totalmente malo. Cada uno se va guiando por esa parte que domina y que es necesaria. A veces no logras trascender la oscuridad y bueno, ocurren cosas, ¿no? Por eso están a lo mejor los asesinos seriales, los secuestradores, etcétera, etcétera. Pero todos desde que nacemos somos dignos de ser amados. Y por supuesto que aunque te hayas equivocado, aunque hayas hecho mal un examen, aunque te hayas considerado mala mamá, hija, etcétera, por supuesto que mereces amor. Entonces, pues hoy les invito como a darse cuenta de cuánta culpa hay en su vida. Es casi imperceptible, ajá. Hay veces que simplemente digo, ay, qué tonta soy. Ay, no lo hiciste bien. Ay, esto. Bueno, la verdad es que yo cada vez menos lo hago. Trato de ser más consciente en esa parte y medito mucho. Trato de trabajar este tema de disolver las culpas, porque además, pues también atraía a personas con esa misma culpa. A veces sí sentían culpa hasta de cosas que nada tenían que ver con ellos, ¿no? Culpa por haber sido abandonados por su mamá, culpa por no haber sido el hijo que sus padres esperaban. Entonces, les digo, de verdad la culpa es imperceptible. A veces estamos tan acostumbrados a vivir con ella que para nosotros es un tema común, es algo del día a día, es normal tratarte así. Analiza en qué áreas de tu vida sientes culpa. Empieza a disolverla, empieza a tratarte con amor, empieza a darte cuenta
que tú eres merecedor de amor independientemente de lo que ocurra. Y también te sugiero pues practicar alguna técnica para disolverla. Hay meditaciones, hay terapias, hay hipnosis, hay, bueno, yo a través de constelaciones hago también algunos movimientos para ver pues qué tan fuerte es tu herida, no sé, como a ti te vibre, pero haz algo con la culpa, porque lo único que atrae la culpa es castigo. Y mientras más lo dejes pasar, se van acumulando más y más y más culpas en tu vida, hasta que un día no sabes qué puede ocurrir. Y esto no es para que sientas miedo, sino para que seas consciente de que tú mereces, de que tú viniste a ser amado y que no hay absolutamente nada que pueda justificar el que tú no merezcas amor. Sobre todo de ti, que también muy seguramente eres la persona de la que más pues ha escaseado el amor en tu vida. Y bueno, pues con esto me despido. Gracias por verme el día de hoy.